41 años de nuestra historia y han visto como 42 personas, a las que hoy se suma una más, nos han anunciado los misterios sagrados que dan sentido a nuestra fe cristiana. Cada uno su manera, cada cual desde su experiencia vital y desde su recuerdo, pero todo desde la más profunda convicción de que el Señor murió por nosotros y resucitó para dar la vida eterna. Este es el mensaje sustancial que de todos ellos hemos recibido. Para mí es un placer poder presentarles a la persona que la Junta de Cofradías de San Sebastián para esta importante convenio. Es la primera vez que una mujer consagrada se dirige a este auditorio y estoy convencido que nos trae un mensaje directo, sencillo y cargado de mucha esperanza. Ella me ha pedido que no la presente con su nombre y apellido, no porque requiere de su origen o de su familia, de la que está orgullosísima y a la que aprovecho también para saludar y dar la bienvenida a nuestra ciudad, sino porque según el amigo Mañoso, la comunidad no la vamos a hacer por ese nombre, sino por el de hermana, que esto ya no indica la sencillez propia del espíritu de la familia josefina a la que pertenece. Padre ha sido una figura esencial en la formación de cientos de jóvenes de nuestra ciudad, a través de su dedicación a la docencia en el Colegio San José, mi colegio, y mediante los talleres de Nazaret. También colaboró intensamente con Cáritas parroquiales en programas de promoción de la mujer, pastoral a la Iglesia de San José, siempre ha dedicado su mayor esfuerzo desde que el padre Julián fundara la primera comunidad en un taller de Caridad de la Costa en el año 1875. En esta última etapa de nuestra ciudad, padre ejerció la responsabilidad de superior de la comunidad de la Iglesia de San José de León. Actualmente reside a caballo entre su comunidad de Jerez de la Frontera y su localidad natal de San Lucas de Barrameda, donde junto a su familia cuida de su madre. Quiero destacar de padre varios aspectos que creo que la definen bastante bien y van a ayudar a quien no la conoce a entenderla mejor y a valorar sus palabras. Entre esos aspectos yo destacaría su carácter directo, la entrega con la que vive su vocación, su generosidad y su capacidad de resiliencia. Me consta que la misión que va a desempeñar hoy ha sido un reto importantísimo para él, ya que nunca se ha negado que hable los cofrades, y su vocación siempre ha caminado entre la formación de los más jóvenes y la promoción de la mujer desde la espiritualidad a la sanidad de la Sagrada Familia de Nazaret. Pero es aquí donde yo concluyo que su vocación y la religiosidad popular que encarnamos la llamada de cofradía tienen puntos en común, ya que ambas realidades compartimos la rutina diaria y el trabajo, la humildad y la sencillez que nos llevan al encuentro con Dios y al compromiso social con los más desfavorecidos, promoviendo siempre la dignidad humana. Por eso quiero hacer en este momento una palabra del padre Julián en la que se refería a San José, diciendo de él que el amor de Dios era el único inspirador de sus acciones, el único móvil de su corazón, el único anhelo de su alma. Si hablaba, si comía, si trabajaba, si oraba, si leía, era solo por amor de Dios y para acrecentar este amor. Para finalizar esta presentación quiero que se quede con una cosa. El anuncio del Evangelio debe realizarse con testimonio de vida, con respeto y sobre todo con alegría. Y estoy convencido que Padre hoy nos va a anunciar de esta manera y con un profundo amor. Padre, tuya es la palabra. Madre mía, qué grande, no me olvidamos. Es que me ha puesto con la cruz de verdad. Y nos está dando la vida, que la vida es más grande. Bueno, yo primeramente quiero presentar lo que para mí ha sido un reto entre comillas, ¿vale? Entonces, yo soy la hermana Patri, hija de San José, y como hija de San José estoy aquí. Aquí está la bandera de las hijas de San José.
porque aquí entre nosotros compartí mi vida durante 18 años. Entonces, lo hice al igual que durante muchos años lo hicieron otras hermanas, a las que todos conocemos. La hermana Marina, que vive de Villanueva, aprendí con ella a leer. La hermana Moreno, la hermana Beatriz, la hermana Cortijo, la hermana Cruz, la hermana Manuel, Marisa, la hermana Gil y otros más, que forman parte de la historia de la Sierra de San José aquí en Villanueva. Todas ellas han hecho historia entre nosotros desde el trabajo, el servicio, la oración y la acogida. Todas hemos tenido el mismo maestro en nacer, en silencio. San José, a él nos encomendamos para ser testigos fieles del amor de Dios aquí en nuestro pueblo de Villanueva a través de nuestros hermandades. Os comparto el porqué del nombre de ese encuentro. Yo este encuentro lo he llamado regalos de amor y de esperanza. Porque todo el mundo sabemos que un regalo es un trozo de tela, ¿verdad? Es un cacho, como decimos por aquí, es un cacho. Pero si todo un cacho de tela o de lo que sea, lo unimos, sale algo bonito, ¿verdad? Esa cosa es esa de trozo. Y entonces, la vida son trozos que te van marcando y que de alguna forma van dejando huellas en ti. Retratos de amor y de esperanza son los fragmentos de vida que evocan emociones, memoria, sentimientos profundos o vivencias. Son piezas sueltas que componen la identidad o el sentir de una persona. Cuando todas estas piezas sueltas se unen, forman un todo que muestra distintas tonalidades, estampados, colores claros y oscuros. Todas muestran realidades. Es la recopilación de las experiencias de vida. Es la vida misma con sus luces y sus sombras. Estos expuestos a la vida llevan a cabo estas palabras de reflexión que quiero compartir con vosotros. Voy a ser clara. Yo no sé pregonar. Compartir un pregón en toda regla, no sé qué es. Pero sí sé compartir mi experiencia y mi vida en estos días cuando he ido preparando este encuentro, que ha sido posible porque en mí hay un retrato de vida y de esperanza, vivido aquí entre nosotros. Si no hubiese sido así, no lo hubiese podido hacer. Yo hoy aquí no estaba. Así que vosotros sois la razón de lo que estoy aquí. Desde lo que me he documentado y desde lo que he oído de vosotros hace ya algún tiempo, que años que falta de aquí, ha montado este encuentro con vosotros. Encuentro que deseo que sea con el Señor de nuestras vidas, no con la hermana Paz, con el que nos mueva a hacer lo que estamos haciendo. Que todo ello sea, como decía el Padre Genial, para gloria y alabanza de Dios. Y todo ello acogiendo y reconociendo que llevamos el tesoro en vasijas de barro, para que se muestre que la gloria viene de Dios. Aquí está la vasija de barro, que son muy sensibles. Así somos nosotros, vasijas de barro, que llevamos un gran tesoro, el tesoro de la fe. Y que es a través de nuestras piedras, de nuestras debilidades, cuando vamos a ser capaces de compartir lo que vivimos, si dejamos que por nuestra debilidad, nuestras grietas, pase ese amor de Dios, ese espíritu, que es único
Y como esto queremos que sea un ratito de oración, vamos a empezar invocando al Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Os parece? Eso tiene que ser un ratito de encuentro con nosotros mismos y con Dios. Con eso que pensamos a cada uno de forma especial. Así que invocamos al Espíritu Santo para que así sea. Bueno, pues ya, este ratito va a tener 5 regalos. Primero, vamos a tener una introducción y vamos a ver qué es la actividad cultural. Otro cachito que da placer, recordamos la historia. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Como cristianos, como creyentes. Y la actividad cultural reflexiona sobre la vida. La actividad cultural es un reflejo de lo que vivimos. Eso no significa. Es un reflejo de lo que vivimos, de lo que somos. Vamos a ver también que la actividad popular nos hace ser iglesia. Es nuestra familia, es la iglesia. Somos familia, somos iglesia. Y
vamos a ver también que nuestras hermandades son nuestra razón de ser como creyentes. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver el barco, ¿vale? Mirad, yo primeramente voy a leer cómo se refiere el documento del plan, que es unos documentos del año 1975, donde se le empieza a dar importancia a la piedad popular, porque la piedad popular la tenemos mal fama, hasta que a raíz del Pablo VI se empieza a ver como tesoro de la Iglesia, como una forma de evangelización, no de ahora, sino de siempre, que ha sido desde el pueblo y para el pueblo. Vamos a ver, y así. La piedad popular se refiere a las diversas manifestaciones culturales de carácter privado o comunitario que en el ámbito de la fe cristiana se expresa principalmente no por los modos de la Sagrada Liturgia, sino por las formas peculiares heredadas, atentos aquí, del genio del pueblo o de una etnia y de su cultura. Por ello, no solamente es objeto de evangelización, sino que cuando contiene encarna en ella la palabra de Dios. Es una forma activa por la cual el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Vamos, fascinante. Lo que es la vida. Bueno, tenemos un gran tesoro en nuestras manos. La piedad popular va a constituir una expresión de fe que está a través de los elementos de nuestra cultura y de la cultura concreta, de nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo, la cultura de nuestro pueblo, no es lo mismo que la cultura de Sevilla. Que no es lo mismo que la cultura de Madrid. Entonces los villarreales nos pensamos de esta forma. Porque tenemos esta cultura, o tenemos gracia, o nuestra historia. Pero desde ahí manifestamos nuestra vida cristiana. Entonces, a través de ella, a través de esa cultura, de esa expresión de fe, la fe entra en el corazón de los hombres, formando parte de sus sentimientos, costumbres, sentir y vivir común. Por eso, la piedad popular es un gran patrimonio de la Iglesia. La fe se ha hecho carne y sangre en el pueblo. Hasta aquí, vamos bien, ¿verdad? Pero, aquí ya viene un pero. La piedad popular se tiene que fundamentar en la encarnación de Jesús, que se hace hombre asumiendo la realidad humana. Y como va a decir Juan en su carta, el que era invisible en su naturaleza se hace visible para quitar la nuestra. Y Juan va a decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, os lo comunicamos, os lo transmitimos. Si yo no digo, no valgo, no vivo la vida de Jesús, no testimonio nada y no comunico nada. Los que están por aquí, que han sido alumnos míos, les va a sonar mucho lo que voy a decir. La Biblia, la contagia de la Biblia, o no, ¿verdad? Porque lo hacemos saber. La Biblia, la contagia de la Biblia, el amor de Dios lo contagia quien lo ha resucitado.
Y a esto estamos llamados. Entonces, a través de la liturgia y los sacramentos, nos encontramos con Cristo resucitado. La vida popular hace más extensiva la liturgia, los sacramentos, con esas expresiones populares. Pero de ahí se ha de tener en cuenta su sentido eclesial, no se nos olvida. Y si hace falta, hay que purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en esas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento de Cristo. Esto lo dice la Biblia conferente del Episcopado Latinoamericano del Caribe, que lo pone la cita más amplia, ¿no? Aquí los directores espirituales de las hermandades tienen que estar muy atentos y discernir por dónde va la cosa. ¿Me cuido ahora? Perfecto. Mirad, yo digo mirad, pero no estoy diciendo yo, Pero digo que como a mí lo mismo. Y tengo que agradecer que yo con esto he entendido qué es la vida personal. ¿Qué es la vida personal? Entonces, la vida personal dice que por ser fruto del Evangelio incultural, es clara por vida completa. Subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está. Qué bonito es. O sea, no tenemos, y esto es lo que viene, es obra del Espíritu Santo cuando está dentro de la iglesia. De volver aquí no se va. Entonces, en las expresiones de la vida popular, la fe se ha encarnado y desde ella hemos de transmitir en estas manifestaciones que lleven a descubrir a los compañeros. Si las manifestaciones de nuestra vida popular, el pueblo, no descubren a Dios, escuchad, no sirve nada, pero lo digo yo, esto lo digo yo los papas. Así que aquí, o nos tenemos la pena, o no la pena. Frank dice, una cosa que una cosa que es muy directa, ¿sabes? Mi padre me dijo un día, y ahora sí que el tema es negra. Era la ley de negra. Si damos un paso, damos otro. Y siempre para lo digo. O estamos abiertos y somos iglesia, o estamos deteniendo la gente. Entonces, no siempre la vida temporal se ha visto como una belleza. No siempre se ha visto, lo sabemos. Pero los últimos papas, desde Pablo VI, han ayudado a verla, fijar, como un medio de evangelización desde el pueblo y para el pueblo. Nace del pueblo, porque el Espíritu Santo se encarna en el pueblo. Está encarnado, sí, pero se encarna en el pueblo. Y Pablo VI va a decir que la vida popular refleja la sed de Dios de los espíritus. Juan Pablo II, eso que San Andrés nos orar. San Juan Pablo II decía que mediante la cultura pastoral que corresponde a la renovación hay que ayudar a desarrollar que estas expresiones populares sean auténticamente sabiduría de Dios. Y Benedicto XVI
Y el Papa Francisco, que era más así, decía que la vida cultural tiene que enseñarnos mucho, que tenemos que aprender mucho de ella, porque si sabemos leer en ella, la vamos a descubrir como un lugar teológico, como un lugar donde Dios se manifiesta. Por eso debemos prestar atención particularmente a estos aquí, a estos que estamos llamando a la hora de pensar en la nueva evangelización, para que la Iglesia se marca hacia nosotros. Nueva evangelización. Mirad. La verdad popular, si pierde su raíz evangélica y eclesial, sería solamente una expresión folclórica o costumbrista. No digo. Lo dice la conferencia de los obispos latinoamericanos. Pero ahí entra el mundo. Entonces la verdad popular nos dice que es una manera legítima de vivir la fe. Es un modo de sentirse iglesia y una forma de ser misioneros. Cuando caminaba a la Virgen de Dolores, cuando yo voy caminando a la Virgen de Dolores junto con otros, yo me siento misionero, porque he invitado a vivir, he invitado a sentir. O sea, te viene, te vamos a ver una Virgen, la traemos, estamos siendo misioneros, porque estamos anunciando e invitando a los que vienen de Jesús. Esto es lo que yo digo. Sentido de iglesia, sentido de evangelio, que si no, no tenemos. Hasta aquí estamos. Bueno, ustedes ven el caso de Tela. Ahora vamos a hacer un recorrido por la historia. Entonces, nosotros, ¿dónde venimos? ¿Dónde venimos? Mira, cuando la fe llega aquí a la España romana, en el siglo I de nuestra era, muy pronto se va a encarnar en los pueblos que habitaban las provincias de Ibérica, y desde ahí va a influir en la cultura de los pueblos. Esa fe se mezcla con las costumbres de los distintos pueblos, de las distintas costumbres, y sobre todo, hacemos aquí, en las festividades agrícolas, lo que hace crear una nueva cultura. Por ejemplo, la Navidad, 25 de diciembre. Navidad es un día, simplemente ese día era una fiesta romana que se celebraba el servicio de invierno, porque la luz empezaba a crecer. ¿Qué es Jesús? La luz, ¿o no? ¿Qué es lo que nace? La luz. Ya lo tenemos ahí, oficializado esa fiesta. A ver, Santiago y Santa Ana, los patronos del pueblo, fiesta para mí, que era cuando se recogían los frutos, estaban en su mayor esplendor, se recogían y se ofrecían a los dioses. Nosotros cristianizamos y tenemos a San Joaquín, de Santa Ana, de Santiago, de Santa Ana. ¿Y dónde viene el cristianismo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y entonces se mezcla, y entonces las fiestas litúrgicas van a hacer que nazca una nueva religión en nuestra vida. Mirad, las fiestas litúrgicas, los actos
para que el pueblo lo reconozca como Señor de su vida, de cada uno. O hacemos esto, o escucha, estamos en estamos en o somos testigos, o como decía Pablo, o no somos nada. No estamos evangelizando. Mirad, las cofradías, toda esta cultura se va a manifestar en un patrimonio, como dicen ahora, inmaterial. ¿A través de qué? Y aquí, en este patrimonio inmaterial, vamos a unir fe, tradición, arte y pueblo. Porque se llama la cosa aquí, todo el mundo. Sacó todo el mundo. Fijaros, arte, fe, arte, tradición y pueblo. ¿Y cómo se va a manifestar? A través de las cofradías y hermandades. Que tiene que organizar el culto que hoy todo. También tiene que organizar la caridad. La atención a los pobres. No sé por qué. La atención a los pobres es y tiene que ser un objetivo de las hermandades. Y todas esas cosas van cohesionando la vida social y religiosa de los pueblos. A ver, nuestro calendario festivo de nuestra España, ¿por qué se ve? Todos los fiestas religiosas, menos el día de los Santos. Todas son fiestas religiosas. Nuestras leyes son religiosas. Después también se va a manifestar este patrimonio inmaterial que tenemos entre manos en las procesiones y en los pasos. Es la manifestación pública de la fe, de nuestra comadre, que es la manifestación pública de la fe. Y lo pensemos también a ver qué es eso, también en romería y peregrinaciones. Esos caminos que nos llevan a Santa Madre. Esta romería y peregrinaciones también son fiestas paganas que se cristianizan. Porque el pueblo iba a ofrecer a San María las ofrendas de la guerra de ofrenda. Por eso todas las romerías son en primavera. Y después tenemos los santos patronales y la fiesta de santos, que van a unir y se van a caracterizar por la fiesta, la música, la danza e incluso la gastronomía. A ver, aquí es muy arriba. Semana Santa, todo el mundo la foto, ¿no? La magdalena, por eso les ha comprado otro papel de magdalena. Claro. Y las letras de las tortillas. ¿Veis? Siempre la fe lo cuenta. ¿Por qué? Porque les ponen todas las tradiciones de hombre. Otra cosa de ese patrimonio inmaterial también se va a hacer presente en los símbolos y objetos devocionales, rosario, medalla, en la música, en el canto, y después también en la tradición oral, refranes, historias, leyendas de santos. Todo el mundo se llama la cruz, es un símbolo, pero podemos llamar la cruz como un símbolo, o lo que realmente la mujer, que lo vamos a ver en otro pedazo. Así que, para que vayamos bien. Y los refranes, nunca hemos parado a pensar cuántos refranes. Se dice una cosa, ¿quién es referencia de Santa Lucía y
la cosa fue más usada. A nivel de fe, la cosa la tenemos más usada. O nos ponemos la pila, como dice nuestra palabra. Los curas y las monjas, yo hace años que somos como las cigüeñas negras, especie de excepción. Que tenemos que espabilarnos, que tenemos que impulsar en nuestros ambientes, en nuestra realidad cotidiana de cada día, esa nueva evangelización. Y la nueva evangelización no es hacer grandes cosas, señores. La nueva evangelización es vivir nuestra fe en Jesús. Y la fe en Jesús nos la tomamos en la sencillez y en la rutina y en el cumplimiento del día a día. Ahí nos tomamos la fe. No se puede hablar de cosas porque la vida no es de cosas, está hecha de cachitos de cosas, de cachitos de tierra. ¿Vale? Y vamos a ver ahora otro repaso que va a ser que la vida plural es el reflejo de la vida cristiana. ¿Qué es lo que somos? En el Salmo 102, el salmista va a decir que el Señor nos colma de gracia y de ternura. El Salmo está cantando la bondad de Dios, la ternura a los hombres. Está proclamando no solamente su amor, sino su ternura. El Señor nos ama con cariño y delicadeza. Y fijaros cómo nos quiere a cada uno personalmente desde su realidad. No nos quiere en grupo, nos quiere como una madre.
que el fundamento de nuestras vidas de creyentes está en el amor de Dios, que acoge todas las dimensiones de mi vida, tal y como son. Mi vida concreta, no como yo quisiera que fuera, sino como soy, con mi luz y mis sombras. Mirad, en todas las criaturas solamente el hombre y la mujer ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y lo ha sido porque está dotado de entendimiento, porque el hombre y la mujer es capaz de buscar la verdad y de ser coherente. Somos capaces de afectos, de querer, porque somos capaces de asombrarnos ante la belleza. Tenemos la capacidad de voluntad, porque somos capaces de ser bondadosos. Y somos personas libres, porque somos capaces de crear vínculos y fraternidad. Estas habilidades expresan toda la dignidad de la persona. Y esto nos va a hacer capaces de abrirnos a Dios. Mirad, los anhelos más profundos que tiene el hombre, que tenemos, cuando se viven, producen en nosotros felicidad. Aquí San Agustín, el padre espiritual de nuestro actual Papa, decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No tenemos la experiencia esa de que no hemos encontrado a Dios, pero en mí hay ese deseo además de que estoy todavía a la puerta, una semana, y siempre en ese deseo de seguir encontrándome con Dios. Y porque soy capaz de grande que sea, puedo celebrar, puedo creer, puedo vivir y puedo orar. Y estas dimensiones de creer, celebrar, vivir y orar se descubren en la vida popular, porque la vida popular vive esas dimensiones y las llena de afectos y las llena de amor. Para que la vida cristiana en todas sus dimensiones sea percibida como buena noticia, es necesario que la vida popular sea coherente desde lo que cree, desde lo que celebra, desde lo que vive y desde lo que vive. Si queremos que la gente y aquí ya nos vamos a medir un poquito más. No somos cristianos solamente porque las cristianas se entienden, o porque en nuestras funciones principales hagamos la manifestación de fe, manifestamos públicamente nuestra manifestación de fe, cuando después la celebración litúrgica y los sacramentos del compromiso no forman parte de nuestra vida. No estamos cambiando un mundo desde la justicia y el amor. Tampoco somos cristianos cuando reducimos nuestra vida cristiana a hacer cositas en momentos concretos. El niño hace la primera comunión y la próxima vez que va a la iglesia con un curso de suerte, no se va a pasar. Entonces, si mi vida no está iluminada por la fe y no estoy expresada
dimensión apostólica de que soy iglesia, no estamos manifestando la auténtica fe en Jesús de Nazaret. La piedad clara para que manifieste una verdadera vida cristiana tiene que estar en armonía con la fe, en armonía con la iglesia y con el compromiso apostólico y misionero. Y tiene que ser transformadora de la realidad. Porque la verdad popular es auténtica cuando nace y bebe de la fe en Jesús como Señor de su vida. Pablo nos va a decir en la carta a los Romanos que si profesamos con nuestro labios que Jesús es Señor y creemos con nuestro corazón que Dios nos resucitó de los muertos, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. No tiene sentido profesar algo que ni creemos ni vivimos. Nada más. La vida popular tiene que ser expresión del Evangelio y nos tiene que llevar a un mayor encuentro con Jesús. Y tiene que estar animada por el Espíritu Santo. Y cuando está animada por el Espíritu Santo, la persona que lo vive, en ella se ve ese fruto que son el amor, la alegría, la paz y está en comunión con la iglesia y crea comunión entre los fieles. Si yo, miembro de una parroquia, no creo comunión con la otra parroquia o con la otra hermandad, eso no nace del Espíritu Santo. Porque nos va a decir Pablo un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola esperanza de la vocación a la que habéis sido llamados. Porque la vida popular crea comunión, no división en la iglesia. Cuando lo hace así, no tiene sus raíces en el Espíritu Santo. Y cuando solamente vivimos nuestra vocación cristiana en momentos puntuales, estamos favoreciendo que la gente se aleje de la iglesia. Yo no lo digo, para que lo hagamos. Y después vamos a tener también que la raíz de este patrimonio grande, que es la vida popular, se puede perder si la reducimos solamente a una manifestación cultural, sin adhesión a la fe. Eso es así. Se puede perder. Y nos va a decir Benedicto XVI, nos va a decir, estos libros se ven implementados por la cultura mediática que ha llevado a acentuar los aspectos emocionales y sensacionalistas de los fenómenos religiosos, a veces únicamente por interés económico. Ahora estamos de moda que los artistas canten a yo no sé qué. Y salga en portada de fotos con signos religiosos, por ejemplo, y lo demás me cae lo que le faltaba. A mí, como mujer consagrada, me hace daño, porque juegan con nuestro fe. Mirad, lo esencial
en una didáctica es que toda nuestra sensibilidad, nuestra fe, nuestra fuerza nazca de la poesía, del desarrollo. Antes que de los tiempos nos tenemos que enraizar en la Eucaristía, en la celebración de la Eucaristía. Y vemos también que nos tenemos que enraizar como hermandad en las manifestaciones de la caridad. Sí, para la Iglesia, la caridad, el pobre es importante, para las hermandades tiene que ser también importante mucho. Porque nadie más. Y aquí el Papa Francisco nos va a decir una cosa muy bonita, que dice que las hermandades tienen que ser talleres de santidad, donde se cuide la formación espiritual de sus miembros, donde se viva con sencillez e intensa relación con el Señor desde la oración. Y dice más, caminar con decisión hacia la santidad. No os conforméis con una vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo ante todo para vosotros mismos, para amar a Jesucristo. Fijaros, taller de santidad. Un taller en una artesanía, ¿verdad? Y no todo el mundo, y no todas las ocasiones se ponen en un taller. En un taller están los artesanos. Nosotros tenemos que ser artesanos de santidad. Jesús es artesano de taller. Y eso lo dice porque la cosa se reduce mucho a vivir el día a día y desde ahí encontrar con Dios mismo. Y además nos va a decir el Papa Francisco que las hermandades, cuando habla del jubileo para el año 2025, que fue el pasado, el jubileo de la esperanza, nos decía que nos tenemos que dejar animar por el Espíritu Santo y que tenemos que caminar abiertas a los signos de los tiempos y a las sorpresas de Dios. Nos va a pedir que seamos evangélicos. Él dice evangelizar, que Cristo sea nuestro centro, que sea el centro de nuestras vidas, que escuchemos y dice que leemos en el bolsillo los evangelios para leer. Muy fácil. Tenemos los móviles, ¿verdad? Entonces, para los móviles hay unas aplicaciones preciosas y buenísimas para rezar todo el evangelio. Dios me lo ha visto, rezando hoy. Buenísimo. 12, 15 minutos. Buenísimo. El Papa Francisco también nos va a hablar de eclesialidad. Y el Papa Francisco va a decir: vuestros consejos y vuestras asambleas de hermandad no se reduzcan nunca a encuentros puramente administrativos o particularistas. Sean siempre y antes que nada lugares de escucha de Dios y de la Iglesia, de diálogo fraterno, caracterizado por un clima de oración y de caridad sincera. Solo así podrán ayudarnos a hacer realidad las vidas y encontrar
encuentros de oración, donde se ve la escucha de la palabra de Dios. Podemos empezar invocando al Espíritu Santo. Después nos va a hablar el Papa Francisco de la misionalidad que también tenemos que vivir en esta nueva evangelización. Y él va a decir, y va a hacer las hermandades que caminen anunciando el Evangelio, testimoniando la fe y cuidando especialmente a quienes padecen las nuevas pobrezas de nuestro mundo, pobreza cultural, pobreza social y sobre todo, lo que es más grave, las pobrezas espirituales, vacío de vida interior, pérdida del sentido de la vida, las confusiones morales que tenemos ahora y sobre todo la desesperanza que vive hoy nuestro mundo. Cuando se convoca un año jubilar de la esperanza por anunciar y las noticias que nos llegan no son nada de la y aquí se nos tiene que ser hombres y mujeres de esperanza. No en la guerra del miedo, primero porque no le cuesta, pero sí de esperanza con el que tengo al lado. Sembrar esperanza en nuestros ambientes. Y vamos a ver, ya, otra verdad, vamos a terminar, que somos iglesia, somos familia. Las hermandades de aquí, de Villanueva, nacen en los siglos XVII y XVIII. Después aparecen las distintas hermandades. Pero a nivel general, las hermandades nacen en el siglo XI. Y van a nacer para tres cosas: para el culto y la beneficencia y la penitencia. Culto a Dios, ¿verdad? Y se van a enumerar los misterios de Jesús, sobre todo la Semana Santa, la devoción a la Virgen, a través del rosario, los santos, y rezar por la temperatura. Hay que rezar por esa criatura que Santiago se lo pone. Pero se le sabe que rezar por la temperatura. Después estaba la beneficencia. Es la iglesia la que inventa el atender a los pobres hospitales y el atender a los pobres diabetes. Es la iglesia quien inventa, quien sabe el paso de eso. Después estaba la otra parte de esta triple finalidad que tiene las hermandades, va a ser la penitencia. Y la penitencia va a buscar dos cosas: la formación, por ejemplo, nacen aquí las hermandades de monje, que es guerrero y el monje, ¿qué se llama? Esta de la alcántara, que van a nacer, ¿cómo se llama? La soledad, la alcántara, el alcalde, todo eso, van a nacer aquí. Y su lema va a ser por temor a Dios y amor a Cristo. Fijaros, como nada. Pero estos fines ya no te valen. Sí y no.
Entonces, hoy en día, al culto, a la formación y a la caridad, a esas tres patas, a ese tipo de nuestros queridos papas, sobre todo el Papa Francisco, ha añadido otra pata, y va a ser que las hermandades tienen que evangelizar a Jesucristo. Cuando yo evangelizo a mí, soy capaz de evangelizar a todos. Al revés, no. ¿Vale? Y ahora vamos con otro trocito, otro relato. Nuestras hermandades evangelizan. Si la Iglesia existe para evangelizar, las hermandades, si son eclesiales, pues si son iglesias, que no son civiles, tienen y existen para evangelizar. Esto lo tenemos que aprender. Hacia adentro de sí mismo y hacia afuera. Entonces, si la hermandad existe para evangelizar hacia adentro de sí mismo y hacia afuera, la primera preocupación de una junta de gobierno, de una hermandad, tiene que ser el llevar y acercar a sus miembros, a sus hermanos, al Evangelio. Si la pertenencia a una hermandad no nos convierte en mejores testigos de la fe, de poco o nada, sí, todo lo que hacemos. No lo digo yo, lo digo yo. Donde tienen que centrarse los proyectos de las hermandades no es en mejorar el patrimonio material de la hermandad, sino
La riqueza de una hermandad son las personas, y entre ellas, especialmente, los más pobres. Yo no sé ahora mismo hacer de santo, recuerdo de que sabía que se de santo, que no sé, que lo cogieron preso y le pedían que les mostrase, que le diese la riqueza de la iglesia. Y lo llevó a no sé dónde, le dijo, mire, esta es la riqueza de la iglesia, lo llevó a los más pobres. Esta es la riqueza de la iglesia, no sé qué santo es. Esta es la riqueza de la iglesia, los más pobres. Entonces, si la urgencia y el cuidado de la iglesia tienen que ser los más pobres, porque estas son riquezas de una hermandad, tiene que pasar lo mismo. Y en el momento presente donde estamos ahora, en el 2026, las hermandades son evangelizadoras junto con la iglesia si contribuyen a la transmisión de la fe. Se comprometen en la práctica de las obras de misericordia y son, atentos aquí, portadoras de su palabra. Transmiten la fe cuando las hermandades cuidan su santidad como iglesia y favorecen una formación a sus miembros de acuerdo a lo que estamos viviendo en ese momento. Es misericordiosa cuando se preocupa por las necesidades de los más pobres. Y las hermandades están al cuidado, de esa misericordia, están al cuidado de sus miembros, no para el espectáculo externo, para sus necesidades. Toda manifestación ha de ser una manifestación pública de fe, auténtica y no fingida.
Ya. Vamos a entrar ahora en, para ti, lo que más me ha gustado hacer, porque aquí es donde yo me la digo. Porque esto es donde más me ha cambiado de poder, que es hablar de la esperanza. Porque nosotros somos portadores de esperanza. Las hermandades, a través de la devoción de sus titulares, están llamadas a dar testimonio de Cristo resucitado, desde una esperanza viva y encarnada en la realidad de la vida. La esperanza cristiana no se basa en mis propias capacidades, en mi voluntad, en porque yo lo digo y salgo y porque tiro para adelante. No. Su fundamento, el fundamento de la esperanza está en la experiencia del amor de Dios, que se nos comunica personalmente a cada creyente. Y quien se descubre amado por Dios está preparado para esperar en Dios. Porque el amor de Dios tiene que ser el principio que dinamice toda la existencia. Porque es algo real, que se hace presente en la intimidad del creyente por medio del Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual la esperanza cristiana no es una ilusión y tampoco se identifica con un optimismo fácil. El cristiano no estamos en el mundo político. Y ser hombres y mujeres de esperanza cuesta. Porque la esperanza no es la certeza que te curas algo de toda vida o de todo no entender. A menudo y muchas veces la esperanza es oscuridad. Una oscuridad que te lleva adelante. Pero esa esperanza tiene que brotar de la fe. Y esa esperanza es la que nos pone en camino. Porque tenemos un motivo para ser peregrinos. Porque el que no camina no tiene esperanza, no tiene ilusión, permanece quieto e está instalado. ¿Tiene mucha forma de estar así en la vida? Entonces, ¿cómo dar la esperanza a un mundo sin esperanza? ¿Cómo dar esperanza a nuestra vida sin esperanza? La esperanza no es posible si nuestro horizonte está cerrado. Si yo niego la capacidad de poder ir más allá de la vida, de la oscuridad que estoy viviendo. Si me quedo con la luz de puerta, que yo estoy conduciendo con la luz de puerta un poquito para que se note más. Me tomo cuando pongo la luz de la veo más cosas, más camino de largo. Entonces, si no experimento que el amor es más fuerte que el odio,
la vida más fuerte que la muerte, el perdón más fuerte que la venganza, la reconciliación más fuerte que el enfrentamiento, la alegría más poderosa que la tristeza, la buena noticia del Evangelio más liberadora que las malas noticias, no es que viviendo la esperanza. Una esperanza, nos va a decir Pablo, que no engaña, porque a lo largo del Espíritu de Dios, Dios ha derramado su corazón en nosotros. Porque la esperanza se fundamenta en la experiencia del amor de Dios, que no juzga, no condena, solo ama, porque Dios solo sabe amar. Porque toda raíz de la esperanza es el amor. Y cuando la raíz de la esperanza es el amor, es posible el cambio, la transformación, la novedad. Porque amar es cambiar el mundo, es estar atentos en la vida, es sembrar esperanza y hacer posible que el mundo nos ame. Y la esperanza se expresa en gestos, en formas concretas, muy sencillas, cosas muy sencillas, en cómo nos miramos, cómo nos tratamos, cómo nos escuchamos, cómo perdonamos, cómo nos dirigimos unos a otros, sin sacar cuenta de la cosa. Y la esperanza se debilita, se apaga y desaparece cuando entran los reproches, los cálculos, los enfrentamientos, las divisiones, las quejas, las acusaciones mutuas que nos hacemos y los malos tratos. Porque a nosotros nos van a definir nuestras metas, nos van a definir aquello a lo que tendemos y queremos. Porque una de las expresiones más relevantes de la piedad popular es la veneración de las imágenes. Y amigos míos, la imagen no se venera por ella misma, sino por lo que representa. En las imágenes de nuestros titulares no tenemos que buscar solo lo estético, sino que nos tiene que meter, nos tiene que introducir a contemplar y a venerar el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús. Un Dios que se encarna en nuestra humanidad, que se hace hombre y se esconde durante 30 años en Nazaret para descubrirnos que solo en lo cotidiano del día a día el hombre se encuentra con Dios y Dios con el hombre, que se hace uno de tantos, amando a los suyos hasta el extremo. Y aquí viene la palabra, que muere en la muerte, viviendo el amor a Dios y a los hombres hasta la última consecuencia.
y porque ama hasta las últimas consecuencias, nosotros, esta Semana Santa, cuando procesionemos con nuestros titulares, tenemos que ser esperanza para cuando nos contemplen en las calles, despertar el deseo del encuentro con Dios que ama al hombre hasta ya no poder más. Eso es lo que tenemos que despertar cuando profesionemos con nuestro Cristo crucificado. No vamos a hablar en la iglesia la cruz ni la vamos a acompañar por los calles, sino que tenemos que descubrir que en esa cruz confluye el mal del hombre que rechaza a Dios y el amor de Dios que perdona al hombre. Y en ese cruce de realidades sale vencedor el amor de Cristo por cada uno de nosotros. Pero en su carta nos va a decir que cargó con nuestros pecados. Fijaros, no es el Padre quien carga en los hombros de Jesús la cruz, como hemos pensado. Es Jesús el mismo, el que con su amor infinito asume los sufrimientos de la humanidad pecadora y carga con la cruz. Eso es lo que tenemos que mirar en la cruz. Que Jesús ahí nos ama hasta el extremo. Desde la cruz nos invita a morir a nuestros egoísmos, porque en cada uno de nosotros nos invita que lo contemplemos desde la fragilidad para hacer también desde él esperanza para los demás. Porque hoy sigue siendo crucificado nuestro mundo y en nuestra realidad cotidiana y en las guerras, en la intolerancia que nos tenemos unos a otros, en la falta de empatía que nos tenemos unos a otros, en el sufrimiento, en la soledad, en el poder. ¿Quién de nosotros no tiene experiencia de Jesús? Pongamos nombre. Vamos a contemplar a Jesús cargando la cruz. ¿Con cuántas cruces cargamos nosotros hoy en nuestras vidas? Con incomprensión, una sobrecarga de trabajo, crisis sociales, crisis personales, diferencias en las familias, paro, desesperanza. Y aquí también estamos llamados a ser cirineos para ayudar a los demás con su vida. Y aquí estamos llamados a ofrecer la luz de la esperanza. Pero también estamos llamados a dejar que esa luz de Dios Padre, a través de su Espíritu Santo, entre en nosotros por nuestras debilidades para poder ser cirineos. Reconocer que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Lo vamos a contemplar también en el sepulcro. Ahí, en el sepulcro, se pierde todo sentido de esperanza. Ahí, la oscuridad se adueña de todo nuestro ser. Todo parece que tiende al olvido. Parece que todo ha sido un sueño en el sepulcro. Porque en el sepulcro solo cabe el silencio y la esperanza que habita en lo más hondo de nosotros. En el sepulcro es la hora del sinsentido o de esperar un no sé. Después de aquí nos vamos a encontrar con María, la mujer
que acompaña a su Hijo hacia el Calvario, que va a estar al pie de la cruz, que va en soledad al sepulcro, pero siempre va a estar junto a Él, porque el dolor del Hijo es el dolor de la madre. ¿Cuántas madres no sufren hoy por el dolor de los hijos? La muerte, la enfermedad, la droga, la incomprensión, pero la madre sigue al pie de la cruz. Porque su dolor no importa, importa el dolor de Dios. Y porque María, la mujer, ha estado siempre con y para el Hijo, va a venir también la resurrección de Él. Ella nos va a invitar a alegrarnos por la resurrección del Hijo, que acontece en cada momento de la vida. Esa resurrección que acontece se hace presente donde aparentemente no hay vida, porque correr al encuentro del resucitado es sentir el ardor de su amor en lo profundo de nuestras vidas, a pesar de la cruz y de la muerte. Es renacer cada mañana para seguir haciendo un mundo más humano, más divino, más de Dios, en el ambiente donde me encuentro, en mi casa, en la parroquia, en el campo, donde sea. Los hombres y mujeres, los que van a contemplar estos días en la calle, se van a encontrar con Él resucitado cuando nosotros les transmitamos por nuestras vidas la noticia de que son queridos como hijos únicos de Dios en el Hijo. Y se lo vamos a creer en nuestra propia generosidad, como desbordamiento de su gracia y de su encuentro de Dios con nosotros. Y va a ser posible porque hemos descubierto
viene a ver y nos pasa esto. Porque hemos descubierto que en nuestra debilidad Dios nos hace fuerte para poder nosotros también alentar a nuestros hermanos en el seguimiento de Cristo resucitado. Porque hemos descubierto que podemos ser hombres y mujeres de esperanza, porque nuestra esperanza tiene su raíz en el Dios Padre, que me ama desde la realidad que soy. Tiene su raíz en el Hijo que me salva y me revive. Y que es el Espíritu Santo el que mueve mi vida desde mi debilidad y también desde mi deseo de seguir cada día a Jesús, haciéndolo presente en la realidad concreta que me toca vivir hoy, 21 de marzo. Seamos hombres y mujeres que viven y son esperanza para nosotros y para que nosotros también vivan la esperanza de Cristo resucitado. Feliz Pascua de Resurrección y de Esperanza.